Líder Visa presenta. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es Visitantes Nocturnos. Estamos en nuestras 31 noches de Halloween platicando sobre monstruos famosos del cine, de la literatura, de la cultura popular, y justamente el día de hoy nos va a tocar la literatura, nos va a tocar hablar de un monstruo muy famoso que se originó justamente en la literatura. Hoy vamos a hablar de el fantasma de la ópera, ni más ni menos. Pero pues antes quiero dar las gracias a Gerardo Valdez Uriza, a Yasmin Flores López, a Alex Aquino por la idea de la lista justamente de los monstruos que estamos platicando, que estamos juzgando cada noche durante esas 31 noches de Halloween. Y bueno, les voy a mostrar el dibujo de hoy. Esto fue creado por Anabel de Aguascalientes. Anabel de Aguascalientes nos está poniendo un fantasma de la ópera muy kawaii, muy acá de, se me hace como que de dorama. Acá sí, entre coreano, japonés, libro de romance, etcétera, etcétera. Está muy padre, se ve que está muy guapito el fantasma de la ópera. Y justamente pues de esto se trata el programa de hoy, el fantasma de la ópera. ¿De qué se trata? El fantasma de la ópera, Le Fantôme de l'Opéra, es una novela gótica de Gaston Leroux, publicada en marzo de 1910, tras aparecer serializada en Le Gaulois, de septiembre de 1909 hasta enero de 1910. Ha sido adaptada numerosas veces al teatro y al cine. ¿Cómo está esto, Eric? Bueno, miren, antes, en los años 20, 30, 40, 50, todavía años 60, 70, a la gente le gustaba leer. A la gente le gustaba compenetrarse en historias. Entonces aparecían revistas en donde la gente iba subiendo poco a poco capítulos de sus novelas. Una de estas revistas era conocida como Le Gaulois. Y justamente ahí, cada semana, iba saliendo un nuevo número de Le Gaulois. Y pues cada semana iba saliendo un nuevo número de El fantasma de la ópera, hasta que se concluye la novela completa. Y entonces sale a las tiendas, vaya, a las editoriales, la novela completa. Y entonces hay dos maneras en que la gente podría tener esta historia. Una es en fascículo, en trocitos, como taquito de surtida, porque estas novelas obviamente tenían varios capítulos de diferentes novelas de diferentes autores. Entonces podían llevarse el taco de carnitas o
podían esperarse a que saliera ya la novela completa y llevarse pues todo el tomo, toda la historia. La obra está inspirada en hechos reales y en la novela Trivi de Georges du Maurier y combina elementos de romance, terror, drama, misterio y tragedia. La historia trata sobre un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama. No podemos poner la música de Andrew Lloyd Webber porque nos saca el Facebook, pero aquí resulta que la novela está ambientada en París a finales del siglo XIX, en la ópera Garnier, un edificio lujoso y monumental construido sobre un lago subterráneo entre 1857 y 1874. Los empleados afirman que este edificio de la ópera está encantado por un fantasma misterioso que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea a los dos gerentes justamente del edificio de la ópera para que le paguen 20,000 francos al mes y le reserven un palco privado para los conciertos, ya que si no lo hacen pues el fantasma se mete con la ópera, hace sus desmanes, pero además también el fantasma compone todas las óperas que se presentan ahí o les hace arreglos musicales. Mientras una joven diva llamada Christine Daae, quien es aparentemente inspirada en la diva sueca Christine Nilsson, va a sus primeras pruebas de canto y se siente estar guiada por un ángel de la música, supuestamente enviado por su padre. De pronto se encuentra con que su canto obtiene un éxito repentino en el escenario, en cuanto reemplaza a la hasta entonces primadonna Carlota, quien tuvo que ser sustituida 2 veces porque cayó en una extraña enfermedad. En esta versión de la historia, Carlota es reemplazada debido a que Eric, el fantasma, deja caer un telón de gran tamaño sobre ella, lo que provoca que Carlota abandone la presentación de la noche y Christine gana los corazones del público, incluyendo el de un amigo de la infancia, el vizconde Raúl de Chagny. El fantasma obviamente se siente celoso de la relación de Christine con Raúl, porque fue el fantasma quien descubrió el talento que tenía Christine, por lo que invita a visitarla en su mundo debajo del edificio. Ella acepta y en las catacumbas descubre que su ángel es en realidad un genio musical deforme que lleva una máscara para ocultar su cara aberrante.
Ella grita de terror al contemplar su rostro verdadero y el fantasma la encierra en su hogar. Aceptarla, liberarla, solo cuando ella prometa que volverá a visitarlo por su propia voluntad. Entonces Christine está dividida sobre lo que ella cree que es el amor verdadero entre el joven y encantador vizconde Raúl y su fascinación con el misterioso monstruo debajo de la ópera y su misteriosa música hermosa. Cuando ella se da cuenta de que su ángel es el mismo fantasma de la ópera, que es responsable de accidentes y asesinatos, ella y Raúl deciden casarse en secreto y escapar a París, fuera del alcance del fantasma. Pero el fantasma todo lo oye, el fantasma todo lo sabe, descubre su plan. Y durante la interpretación de Christine como Marguerite de la ópera Fausto de Charles Gounod, deja la ópera a oscuras y secuestra en pleno escenario a Christine. Debajo de la ópera, en el lugar del fantasma, tiene lugar la última confrontación entre el fantasma, Christine y Raúl. Ahí, Christine decidirá qué hacer: si salvar a Raúl dándole un beso al fantasma o no darle el beso y que Raúl muera ahogado. Básicamente la obra original es una historia de amor, es un misterio, tal vez, es un poco de terror, es un poco de muchas cosas, pero yo lo veo como una historia de amor. El fantasma pues no tenía a nadie. El fantasma es una persona humilde, en el sentido de que creció sin el cariño, sin una casa, sin una familia. Él creció justamente encerrado en las alcantarillas de París. Él creció ahí debajo de la ópera. Creció escuchando música durante toda su vida. En algún momento tuvo el cariño de las personas que estaban ahí. Pero ¿qué futuro puede tener una persona con deformidad? ¿Qué futuro puede tener una persona que no tiene abolengo, que no tiene familia, que no tiene nada en la vida? El fantasma nació como el hijo de un maestro albañil en una pequeña ciudad no muy lejos de Rouen. Bajo el nombre de Eric, él se escapó muy pronto de la casa de su padre, donde su cara deforme era objeto de horror y terror para sus progenitores. Durante un tiempo frecuentó las ferias, donde un dueño de espectáculo de exposición de monstruos lo anunciaba como el cadáver humano. Él viajó así en una feria alrededor de Europa y Asia con los gitanos. Consiguió pericia acrobática y musical para convertirse en un genio
alejado de la norma. También se convirtió en un experto ventrílocuo. Finalmente, él terminó como asesino de la corte e ingeniero personal del Shah de Persia. Construyó para sí mismo sofisticadas trampas y dispositivos de tortura para poder vivir en su casita debajo de la ópera sin ser molestado. Después de un tiempo, Eric construyó para el Shah un magnífico palacio, el cual fue provisto de las maravillas que el fantasma desarrolló. Fue entonces cuando el Shah, al notar la magnificencia de Eric y su edificio, decidió que él sería el único en poseer un palacio de esa categoría. Tuvo miedo de que Eric pudiera construir otro para más personas. Así pues decidió darle muerte. Este se las arregló para escapar y retornar a Francia. Eric utilizó sus habilidades arquitectónicas y consiguió un trabajo como uno de los arquitectos que construirían la Ópera Garnier de París. Bajo el edificio, un lago artificial había sido creado durante la construcción usando 8 bombas hidráulicas porque existían problemas, ya que el nivel del agua subterránea seguía subiendo. Sin que nadie se diese cuenta, Eric construyó para sí mismo un laberinto de túneles y pasillos en los niveles más bajos. Más allá del lago subterráneo, construyó un hogar para sí mismo donde podría vivir protegido del resto de la gente. Aun siendo un brillante inventor e ingeniero, Eric también era un genio musical y empezó a visitar la casa de la ópera para escuchar óperas e interferir con el supuesto mal gusto del gerente. Al no poder enseñar su cara en público, se caracterizó como un fantasma. Usó la violencia para chantajear a los gerentes de la ópera y atarlos a su voluntad. Explotó las supersticiones de los empleados y su conocimiento de los pasajes secretos del edificio. Esto le permitía llegar a cualquier parte de la ópera sin que nadie se diese cuenta. Aterrorizaba a aquellos que se negaban a atender sus peticiones y hasta mató gente a modo de aviso. De cualquier manera, trataba bien a los que se conformaban de forma leal y a quienes obedecían sus órdenes, como es el caso de Madame Curie. La historia de la novela comienza cuando una joven muchacha corista llamada Christine Daae se une al coro de la época y Eric, el fantasma, se enamora de ella. Pues lo que tenemos es justamente lo que pasó con una persona que tuvo pues mejor suerte. Hay algo que se llama el miedo a la deformidad, se le llama dismorfobia. La dismorfobia es un término amplio que abarca múltiples miedos.
Algunas personas tienen miedo de deformarse ellos mismos. Otras personas tienen miedo de los que ya están deformes. Las personas deformes normalmente no tienen pues una buena vida dentro de la sociedad. Y con esto yo me quiero referir a que normalmente algunos sí son aceptados, pero otros no. Otros son puestos como exhibición, tratados básicamente como si fueran atracciones públicas, como bien lo dicen en la descripción de esta novela. Durante mucho tiempo en París, en Francia, en Inglaterra, en diferentes lugares de Europa, cuando había ferias en el pueblo, cuando había alguna festividad, cuando había algún circo, llevaban a estas personas y las difundían, las mostraban justamente como una variedad, con diferentes historias, con diferentes amenazas, donde te decían que habían sido deformados, a lo mejor por brujas, a lo mejor por circunstancias, por la suerte, etcétera. Total que el público general, la gente en general, siempre le ha tenido miedo a lo que es diferente a ellos, a lo que no se parece a lo que ellos conocen. Este miedo a la deformidad se conoce como dismorfofobia. Y básicamente esta dismorfofobia es lo que apunta a nuestro personaje principal, Eric, quien sufre de una deformidad desde el hecho desde que nació. Desde que nació con una deformidad, nació de una forma en que pues a la gente no le gusta, a la gente le da miedo. En la novela lo describen como si fuera un cadáver vivo, en el sentido de que es una persona pues demasiado delgada y en donde su cara pues muestra partes del esqueleto, de la cara, de la forma, de la figura sin piel, sin rasgos que podría tener un esqueleto. Por eso utiliza una máscara. A pesar de que ya en tiempos modernos se ha hecho como una figura mucho más estética sobre el fantasma de la ópera, en donde se le ve pues más guapo y prácticamente ya nada más con una pequeña cicatriz. Pues en la novela original tenía toda una deformidad que lo hacía ver justamente como si fuera un esqueleto. De hecho, hay una ilustración de la primera edición estadounidense de la novela de 1911. En esta ilustración, el fantasma de la ópera aparece con un como vestido rojo, como si fuera la Catrina, como si fuera justamente una Catrina descarnada, pero con el vestido rojo, con sus zapatos, con todo esto parece una mujer de sociedad, completamente pues lista para
una fiesta de disfraces. En la película de, de 1925 de Rupert Loan, que es interpretada por el actor Lon Chaney. Justamente Lon Chaney nos deja ver su cara como si se tratase de un zombie o como si fuera un monstruo, un muerto viviente. En el sentido de que sí, la cara de Eric, el fantasma de la ópera, se ve justamente como un esqueleto. Y en esta versión prácticamente toda la cara del fantasma de la ópera era cubierta por una máscara. Ya después vinieron otras versiones hasta llegar la versión de Sir Andrew Lloyd Webber para Broadway. La versión de Sir Andrew Lloyd Webber es la que presenta a la cultura popular la máscara pequeña, la mascarita que solamente cubre un lado de la cara y que dices, bueno, no es tanta lo que tiene esta persona, no es tanto el desfiguro que guarda esta persona. Y también obviamente fue interpretado por grandes actores, grandes voces de la ópera de Nueva York, de la ópera de Broadway. Por lo tanto, de ahí se comenzó a ver al fantasma más como una persona con una cosita pequeña que con un desfiguramiento más grande. Pero esto es justamente a lo que nos enfrentamos con el fantasma de la ópera, y es muchas veces por las que este monstruo, esta criatura, este personaje, no sé si identificarlo bien o no como un monstruo, pues porque solamente es una persona con una desgracia, pero siendo parte del canon de la línea de primeras películas de la Universal Pictures, estando dentro de la lista de los monstruos de la Universal, pues ni modo, tenemos que meterlo dentro del canon del monstruo. También el fantasma de la ópera es uno de mis personajes favoritos, porque yo les he platicado varias veces de mi colección de monstruos de bolsillo de la Sonrix. También el fantasma de la ópera era uno de los fantasmitas que me salió en mi colección de Sonrix, que tenía una capa, y esa capa tenía pintura fluorescente, y entonces lo ponías a cargar en la luz, apagabas y se veía su capa, y era algo, su capa brillaba, y era algo que a mí me parecía muy genial. Entonces de esto se trata el fantasma de la ópera. Sus adaptaciones en cine y en teatro es lo que más se destacan de él. Por ejemplo, en teatro vamos a ver que el musical del fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber se dio a conocer en 1986, y desde 1986
el musical tuvo el récord de ser la obra musical más vista ininterrumpidamente en Broadway. Desafortunadamente, debido a la pandemia, justamente en este año, en el año 2023, el Fantasma de la Ópera tuvo que cerrar sus puertas porque ya no había gente. Ya no había gente en los teatros, ya no había gente viendo las obras. Tuvieron que cerrar la última puesta en escena del Fantasma de la Ópera porque ya no tenían público. Y esto, bueno, algunos medios ni siquiera lo tocaron. Yo lo escribí para roboto.mx, por ahí pueden buscar el Fantasma de la Ópera y van a ver lo que yo escribo sobre el musical de Andrew Lloyd Webber y de todos sus años justamente en Broadway. Pero antes todavía del musical de Andrew Lloyd Webber hay una película mexicana que se llama El Fantasma de la Ópera en México. Es de 1976 con Lucía Méndez y Julio Alemán. Imagínate a Lucía Méndez como cantante de ópera y a Julio Alemán como el fantasma. Hubo muchos otros musicales que también se estrenaron, pero que tuvieron música y letra pues no tan decorada o no tan famosa como lo que hizo Andrew Lloyd Webber. También Andrew Lloyd Webber realizó una secuela del musical que se llama El amor nunca muere, Love Never Dies. Esta es la secuela del musical original de 1986, creada por Andrew Lloyd Webber, estrenada en marzo de 2010. La obra transcurre en un parque de atracciones 10 años después del desenlace del Fantasma de la Ópera. Si ustedes no han visto la obra de teatro, el musical de Andrew Lloyd Webber, el final, vaya, se los voy a spoilear, porque el fantasma no muere. El fantasma acepta que Christine no está enamorada de él. Al fantasma le duele, vaya, le duele, le carcome. ¿Cómo va a ser posible que este ser tan magnífico, tan hermoso, tan angelical, con el que se encontró, no pueda tener el suficiente coraje de amarlo a él por sobre el Raúl, pues que es el chavito carismático, guapito de siempre, ¿no? Se siente traicionado, pero al final del día dice, bueno, está bien, le voy a dar su felicidad a esta mujer. Si no va a estar conmigo, que esté con él. Y entonces los deja escapar. Él les abre una puerta justamente por la cual da a la calle. Y cuando está la policía y demás personas a punto de llegar al lugar en donde el fantasma está escondido, desaparece por completo. Pero resulta que en esta secuela de Love Never Dies,
secuela del longevo musical de Lloyd Webber, que a su vez es una adaptación de la famosa obra original de Gaston Leroux. La trama no se basa en una historia establecida por Gaston Leroux, sino que Lloyd Webber declaró es una pieza independiente. Más tarde diría que no cree que uno mismo tenga que haber visto El fantasma de la ópera para comprender Love Never Dies. O sea, Andrew Lloyd Webber ve a Love Never Dies como una obra de teatro completa que se puede ver sin necesidad de haber visto al fantasma de la ópera, pero obviamente, claramente, es la secuela del fantasma de la ópera. Y es que todo inicia cuando un misterioso empresario invita a Christian Day para actuar en Fantasma, una nueva atracción ubicada en Coney Island. Acompañada de su marido Raúl y su hijo Gustav, Christine viaja hasta Brooklyn sin saber que quien la ha convocado es en realidad el fantasma, quien ha regresado de su aparición después de su supuesta muerte en París. Y bueno, es una... lamentablemente el musical de Love Never Dies, la historia de Love Never Dies, no fue tan aceptado como El fantasma de la ópera. No es una pieza musical que se crea cumbre o de culto como lo es El fantasma de la ópera. No es un mal musical, no tiene música mala ni nada por el estilo, pero pues no llega nunca a al coraje ferviente que tiene la primera pieza musical. Y es que esa obra de Andrew Lloyd Webber tiene hasta rock. No sé si en algún momento lo han escuchado. Tiene guitarras. Y empieza la guitarra. Bam 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 bam. Es grandiosidad, son muchos instrumentos, es puro ambiente, es puro... Bueno, vaya, tienen que verlo, es una gran obra de entretenimiento. Y yo siento que eso le falta un poco a Love Never Dies, al musical secuela. Le falta como que ese estilo, ese corazón que tiene la primera historia. La primera historia es netamente amor. Es netamente lo que consigue construir un hombre por amor. Por amor a la música, sí, pero por amor también a Christine. Y lo desolador de la historia del fantasma de la ópera es que es un amor que nunca va a ser correspondido. ¿Por qué nunca va a ser correspondido? Porque no hay mujer, por lo menos, que el fantasma conozca, no hay mujer que se atreva a estar con él, que se atreva a pasar una vida con él. Me refiero a eso, porque obviamente pues con dinero el fantasma compra sus amores y todo esto, etcétera, etcétera, pero no hay nunca una mujer que se atreva a estar con él, a pasar la vida con él.
Y entonces Love Never Dies, más que una historia de amor, ya se siente más como una historia de venganza, en donde el fantasma tiene que demostrarle a, a esta mujer, a Christine, todo lo que él puede hacer para que ella lo ame, para que ella lo vea, para que ella plante sus ojos en él. Y lo triste de Love Never Dies es de que Christine le dice, yo ya tuve mis ojos sobre ti, pero después vi todo lo que puedes hacer y me dio miedo, me dio un miedo tal que decidí apartarme por completo. Entonces el fantasma simplemente termina como una figura trágica que nunca podrá tener amor, que nunca podrá conocer amor. Sí. Only for You, algunas de las piezas del fantasma de la ópera. Es muy interesante la trama, es muy hermoso el libro musical, la trama musical. Si en algún momento ustedes tienen un tiempo, les recomiendo por completo la música de Sir Andrew Lloyd Webber, tanto el original Fantasma de la Ópera como Love Never Dies. Se los recomiendo los dos de igual forma. Ahora, yo siempre me he identificado con el fantasma de la ópera. Yo, de hecho, en la secundaria decía que era como Quasimodo, en el sentido de que yo veía que todo el mundo tenía novia, ¿no? Todo el mundo andaba con sus parejitas, todo el mundo andaba así de noviecitos y todo, y pues yo nada, ¿no? Yo absolutamente nada de nada. Y entonces yo sí sentía que era como este ser monstruoso del que yo no podía ver mi propia monstruosidad, pero sentía que la gente lo sabía, la gente lo veía, la gente lo intuía, la gente por alguna razón veía algo que yo mismo no veía en mí mismo. Y pues yo me sentía como el fantasma de la ópera. Ponía la música de John, de perdón, ¿cómo se llama? De Andrew Lloyd Webber, y me transportaba, porque justamente yo me veía a mí mismo como si tuviera una deformidad, como si yo no pudiera estar en una sociedad normal. Y hasta la época sigo con los mismos traumas, con las mismas frustraciones. Debo decir que vaya, sí he tenido novias, sí he tenido personas que me han querido y todo esto, pero pues todavía sigo con este trauma, todavía sigo con esta eh, idea de que hay algo mal en mí, de que hay algo que se desarrolló mal en mí y que la gente puede ver, tal vez yo no lo puedo ver, y por eso estoy destinado a estar solo, exactamente como el fantasma de la ópera. En fin, Marlene Álvarez dice, amo tu Grogu. Muchas gracias, Marlene. El buen Goyito está disfrazado de calabaza en honor al espíritu del Halloween, Samhain, al que le rendimos culto cada octubre, cada noviembre, por ser justamente el espíritu del Halloween. Goyito acepta dulcecitos porque Goyito está chiquito.
Juan Daniel Sotelo dice: buenas noches, visitantes nocturnos. El fantasma de la ópera es el ser detrás bambalinas. El fantasma de la ópera es esta persona que tiene un gran potencial, tiene una gran capacidad de hacer cosas, de construir cosas, de crear, de desarrollar música, desarrollar construcciones, parajes, lo que él quiera, pero no puede darlo a conocer, no puede entregarlo por completo a la sociedad, porque la sociedad nunca lo aceptaría a él, el autor. Él siempre tiene que estar justamente detrás de las bambalinas. Esta tragedia podríamos atribuírsela también al Mago de Oz, quien pues básicamente solamente es un ser humano y tiene también que vivir detrás de bambalinas, engañando a la gente, haciéndole creer que es una persona poderosa, mágica y llena de virtudes para tener una buena vida en el lugar en donde se encuentra. Sonia dice: la Marlene ya traía su antorcha porque ya eran las 10 y no empezaba el programa. Me disculpo si comencé un poco tarde, estaba yo viendo el programa del líder fantasma y pues no me di cuenta. Cuando vi que ya eran como las 10:04, 10:05, dije: ah, caray, pues hay que comenzar también las noches de Halloween. Me disculpo. Dice Sonia y Beth: hola Eric, hola tía Sonia, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien, espero que te la pases muy muy bien contigo y con tu familia, con los tuyos, en compañía pues de todas las personas que quieres. Dice: se llega a las 10 y lo único que espero es su live, con justa razón. Muchas gracias, Marlene, muchas gracias por escuchar este humilde programa de este humilde viejito con su humilde trauma y su humilde dedicación a el terror. Dice Marlene: deja a Goyito, tú tienes tu Juanito. Miguel Álvarez Velázquez: hola Miguel, ¿cómo te va? Nos dice saludos. Yo también le regreso los saludos, le pregunto cómo le va, le pregunto qué anda haciendo, espero que se encuentre bien. Y de Miguel Ángel Velázquez dice: entonces el fantasma de la ópera no es un fantasma. Pues no es un fantasma en el sentido de que sea un ser que ya haya muerto, no. Se trata de una persona viva, de una persona completamente viva que crea la leyenda de el fantasma de la ópera alrededor de sí misma, para que la gente lo deje en paz, para que la gente no se le acerque, para que la gente, para poder vivir una vida normal sin el asedio de la gente. Porque pues vaya, le gusta la música, entonces trata de generarse una vida en donde amenaza a las personas. Dice: ¿quieres que tu ópera tenga frutos, que tenga gente? Pues entonces tienes que contratarme, tienes que darme cierto dinero para que yo no le meta mano y no haga cosas a tu ópera. Y ahí va la gente y pues le da dinero, ¿no? Y bueno, se dice dentro de la historia que él fue asesino
vaya, como es una persona a la que literalmente no tiene vida, porque no tiene familiares, no tiene pues a nadie en la vida, pues no le importa salir y ser un asesino entre las sombras. Entonces por eso se dedica durante un tiempo al asesinato y ya después trata de vivir mejor, trata de vivir más tranquilo en las sombras de la ópera de París, en la ópera de Garnier, porque el fantasma pues tiene tele y le gusta el champú Garnier. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, antes Tintal hizo El fantasma de la opereta, recomiendo verla. Pues está bien, digo. O sea, sí está. Yo no digo que no hagan parodias o que no hagan cosas de comedia por el estilo, pero pues sí, el fantasma de la opereta es una comedia, es completamente una comedia. Ahí no hay drama, ahí no hay romance, se trata simplemente de un payaso haciéndola de payaso. Y pues está muy bien. Eh, es un gran payaso. Tintán es un gran payaso. Es uno de los grandes payasos del cine mexicano. Muy buena actuación, muy buena forma de interpretar su papel de payaso. A mí no me gusta. Yo no considero digna de ser recomendado el fantasma de la opereta, pero pues ahí está. Hay gente a la que le gusta y brindo por ella. Porque como ya dije, yo desafortunadamente, afortunadamente o desafortunadamente, yo me identifico con el monstruo. Yo me identifico con el monstruo. Yo le tengo cariño al monstruo y no me gusta que se burlen de él. Yo crecí con monstruos, crecí queriendo, amando, adorando a todos estos monstruos a los que yo los veo como los protagonistas. Y por eso este programa yo trato de hablar de sus historias, sus orígenes, de dónde provienen, cómo fueron creados, para que la gente conozca al monstruo, para tratar de darle voz y vida al monstruo, para que la gente lo vea más allá de la cultura popular, en el sentido de que sepan de dónde viene la figura del monstruo. Miguel Ángel Velázquez Morales nos dice, yo me acuerdo que en la de Gremlins 2 hacen referencia al fantasma de la ópera, claro. Grandes referencias del fantasma de la ópera pues aparecen en varias obras de la cultura popular. El fantasma de la ópera por sí solo se ha convertido en una gran personalidad dentro de la cultura popular. Yo siento que ya está en descuido, que ya no mucha gente lo conoce o lo llega a reconocer. Por ejemplo, yo hice una serie de stickers, de estampitas, para la LeaderCon en este 25 de septiembre. Y vi que del el que menos pegaba la atención, el que menos le llamaba la atención a la gente era justamente mi sticker del fantasma de la ópera. De hecho, llegó Cari y me preguntó, ¿y ese señor quién es? Es el fantasma de la ópera. Pero bueno, no todos tienen que saberlo, no todos tienen que conocerlo.
Dice Miguel Ángel Velázquez, yo tenía esa idea de que se había quemado con algún ácido y se había desfigurado el rostro, pero era lo único que sabía. Al menos el fantasma de la ópera en su versión original, en la novela que escribió este señor, permítanme, Gaston Leroux, ¿sí? Gaston Leroy. Al menos en esta novela, él es así desde el nacimiento. Y sus padres no lo querían, lo maltrataban mucho, lo golpeaban. Y por eso él se escapó de su padre alcohólico, que solamente lo utilizaba básicamente como pera de boxeo. Y pues el fantasma tuvo que irse, tuvo que hacer su vida de alguna forma detrás de los escenarios, detrás de las pantallas. En películas podemos ver que, bueno, ya les conté que hay una película, El fantasma de la ópera, de 1916, luego sigue la del 25 en España, 43, una del 60, un cortometraje en Argentina, hay una del 61, una película animada con El pájaro loco, El fantasma de la ópera de 1962, la versión de Hammer Productions con Herbert Lorne, El fantasma en el paraíso del 74, es un musical rock dirigido por Brian De Palma, la versión de 1983 del fantasma de la ópera, del 87 también otra película animada, en el 89 una de España, coproducción España-Argentina, El fantasma de la ópera de 1998 y la de 2004, esta de 2004, que de hecho es una obra, es una versión ya no de la novela, sino de la obra de teatro de Andrew Lloyd Webber. Es una versión para cine del musical de Lloyd Webber. Esta ya fue dirigida por Joel Schumacher, quien es infame por la dirección de las películas de Batman 3 y 4. En esta película, Gerard Butler, Patrick Wilson y Emmy Rossum son los protagonistas. Gerard Butler justamente es el fantasma. Entonces ya cuando ves a Gerard Butler, que está así todo guapo, que está así todo fuerte, ¿no? Interpretando al fantasma, pues ya se queda como que en la mente colectiva que el fantasma no es tan feo, que el fantasma no es tan deforme, ¿no? Solamente tiene acaso una rajadita en la cara y ya quedó. El fantasma de la ópera es una ópera en España, Venezuela, miniserie de 2 capítulos producido en la NBC. Novelas y series, pues hay diferentes novelas en donde se toma a su hijo o se realiza una secuela. Por ejemplo, El fantasma de Manhattan es una secuela del musical de Lloyd Webber. El fantasma de Susan Kay es una biografía que cuenta de nuevo la vida del fantasma. El entrenador de canarios es una novela de Sherlock Holmes que interpreta el argumento del fantasma de la ópera, pero en un misterio que tiene que resolver Sherlock Holmes. Masquerade de Terry Pratchett es una novela del mundo disco.
que es otro recuento de esa historia. En El Ángel de la Ópera, también de Sam Siciliano, es otra versión en donde Sherlock Holmes y su hijo se tienen que enfrentar con el fantasma de la ópera. Unmask, caray, esto ya es erótica, eso ya no sé si debería recomendarlo. Y bueno, en 1999 hicieron una película que es básicamente filmar el musical de Andrew Lloyd Webber en una sala de teatro, realizada por la banda Dreams of Sanity en colaboración con Tito Wolf, vocalista de la banda Lacrimosa. Esta interpretación a menudo se le asocia con la banda Lacrimosa, incluido en su álbum Masquerade de 1999. Obviamente yo soy muy fan de la película de Lon Chaney. Lon Chaney, el papá de Lon Chaney Jr., que después vendría a interpretar al Hombre Lobo y otros muchos papeles en Universal. El fantasma de la ópera de Lon Chaney en 1925 sigue el argumento de la novela original. Lo genial es que justamente Lon Chaney es conocido, es muy famoso en esta época por ser un actor al que se le consideraba un genio del maquillaje, el hombre de los 1000 rostros. Solamente con algunas cositas que se ponía en la cara, con algunos añadidos, con algunos palitos, unos algodones, podía hacer que su cara se viera completamente diferente. Si alguna vez ustedes han visto a Lon Chaney o la figura que tiene Lon Chaney justamente del fantasma de la ópera, se ve como una persona pues que le hace falta carnita, literalmente, como si fuera un zombie viviente, un muerto viviente, en el sentido de que su rostro es muy delgado, los ojos están demasiado retraídos, es prácticamente un cadáver. El fantasma bajo el disfraz de la muerte roja es algo muy peculiar de esta versión. Y bueno, es muy recomendable Lon Chaney como el fantasma de la ópera. Tun, 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 tun. Vamos a ver si hay algún otro mensaje, pero parece que no. Parece que esto es todo lo que se tuvo como mensaje en este programa del día de hoy. Entonces vamos a darle término. Simplemente vuelvo a poner mi vista en el arte que nos está regalando justamente hoy Anabel de Aguascalientes. Desafortunadamente no se encuentra Fabián por ahí, porque tengo entendido que Anabel es justamente la esposa de Fabián. Yo pensé que a lo mejor venía Fabián o la misma Anabel a platicarnos de su obra, pero bueno, me gusta mucho, como le estoy diciendo, porque yo lo veo, al menos en mi particular forma de ver, lo veo como una imagen moderna del fantasma de la ópera, como de estos series coreanas, japonesas, un dorama, en donde ya de plano se trata de estos actores
carismáticos, completamente guapos, completamente llenos de cuadritos en el estómago, ¿no? Y que justamente utiliza su máscara, la máscara del musical, del fantasma de la ópera. No se le nota ninguna otra alteración o deformación. Entonces podríamos decir que es el fantasma guapo, es el fantasma K-pop. Y me parece muy interesante, me parece muy genial. Y no sé si lo que tiene encima de él es el candelabro, que justamente es una parte principal de la obra de teatro, el candelabro, porque llega un momento de la obra en que el candelabro se cae sobre la gente. Es algo muy interesante, y me parece genial que haya puesto el candelabro como parte de su dibujo. No sé cómo lo hizo, me parece que fue técnica, técnica análoga, no es técnica digital. Me gusta mucho el trazo que tiene color, no es negro, es gris, y pues le da un contraste bastante bonito con el color de la carne y el blanco de la camisa. Es una obra bastante bien hecha, bien realizada, muy buena. El dibujo que nos trae, ni más ni menos que Anabel de Aguascalientes en esta noche de las 31 noches de Halloween. Pues bueno, antes de despedirnos, dice Juan Daniel Ruiz Sotelo, aquí seguimos aprendiendo de los monstruos. Pues muchas gracias, Juan Daniel Ruiz Sotelo. Muchas gracias por andar por acá. Muchas gracias por escuchar lo que este viejito tiene que ver sobre los monstruitos. ¡Muajaja! Y bueno, mañana toca un monstruo, una criatura muy genial. También es de la literatura, es de las 1001 noches, de este cuento infantil que se le atribuye a Sherezada. El día de mañana vamos a escuchar sobre el genio de la lámpara. Oaxaca, el genio que quizás puede llegar a cumplirte cualquier deseo, pero a veces estos deseos tienen consecuencias. No siempre los genios están atrapados. Normalmente sí, pero no siempre los genios están atrapados. A veces están en un anillo, a veces están en una lámpara de aceite, a veces están simplemente en tu imaginación. Mañana vamos a hablar de los genios. Pues bien, muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharme, por darme un día más de su audiencia. Dice Juan Daniel, gracias a ti por el cartel de la pesca del atún y la sardina. No, para nada, Juan Daniel, espero que te sirva, espero que sirva para que mucha gente se añada a la buena causa de llevarle latitas de comida a la gente en situación de calle. Es algo muy bonito, muy loable lo que estás haciendo, está muy padre. Pues bueno, ya cuando nos estemos acercando justamente a diciembre, pues le estaremos dando más difusión a todo esto que se acerca y que está justamente realizando Juan Daniel Ruiz Sotelo. Pues aquí está Goyito con su traje de calabacita, con sus dos chanchitos. Y pues les agradecemos, Goyito y yo, el placer de su audiencia. Esto fue Visitantes Nocturnos de Roboto.mx
con nuestro programa especial 31 noches de Halloween, 31 noches en donde platicamos sobre monstruos a las 10 de la noche, porque esto, amigos míos, lo crean o no lo crean, esto es Halloween. ¡Oh!